Dentro de la habitación de huéspedes de la posada, Dorothy estaba sentada en una silla, leyendo atentamente el folleto que tenía en sus manos. Sus pensamientos se agitaban mientras procesaba la información escrita en su interior. 6 tipos de espiritualidad. ¿Es eso todo? Luz, sombra, piedra, cáliz, silencio, revelación. Según el folleto, todo en este mundo posee espiritualidad, y ésta se divide en estos 6 atributos. Los conceptos representados por estos 6 tipos de espiritualidad son algo abstractos, y sus nombres carecen de coherencia. El folleto solo ofreció una breve introducción a cada uno. Según lo que decía el folleto, emprender el camino del más allá requiere la acumulación de espiritualidad. Dado que existen 6 tipos de espiritualidad, ¿significa eso que hay 6 caminos correspondientes? El folleto contenía numerosos elogios a la espiritualidad del cáliz. ¿Podría significar esto que la organización a la que se refería había elegido el camino del cáliz? De hecho, Dorothy ya había encontrado términos como cáliz de sangre y cáliz en las cartas de Edric, aunque en aquel momento no comprendía su significado. Había asumido que se trataba de lemas exclusivos de la organización. Por ello, al falsificar la carta a la oficina de la Serenidad, Dorothy incluyó deliberadamente referencias al cáliz con la esperanza de llamar la atención de la oficina. Ahora, parecía que el llamado cáliz era de suma importancia para la organización, tal vez incluso la fuente de sus poderes místicos. Con esto en mente, Dorothy continuó leyendo el folleto sobre la mesa. Tras la explicación sobre la espiritualidad, continuó. Para embarcarse en el reino del más allá, primero se debe elegir entre los 6 tipos de espiritualidad. Absorber un solo tipo de espiritualidad es el primer paso para quien busca la ascensión. Por supuesto, no asumas que los senderos del más allá en el reino del más allá se limitan a solo 6. Simplemente, al principio, solo hay 6 opciones. Lo que viene después no es algo que debas considerar en esta etapa. Sin duda, nuestra sociedad está arraigada en el cáliz. Al unirte a nosotros, tú también debes absorber la espiritualidad del cáliz. Quizás te preguntes, ¿dónde se puede encontrar la espiritualidad del cáliz? Pero como mencioné antes, la espiritualidad existe en todas las cosas, en todo lo visible e invisible, en cada objeto e incluso en cada acontecimiento, contiene espiritualidad, diferenciándose solo en su abundancia. La espiritualidad del cáliz no es una excepción. El cáliz reside en la vida misma, en ti y en mí, en las aves, los animales y los peces. Está en la sangre, está en la carne. Mira, el cáliz está en todas partes. Te rodea por todas partes. A estas alturas, podrías pensar que la espiritualidad del cáliz es fácil de obtener, abundante y fácilmente disponible, pero debo advertirte, la espiritualidad del cáliz en la sangre y la carne de animales comunes es escasa, cruda y difícil de digerir. Su absorción es extremadamente ineficiente. Solo nosotros, la cúspide de todas las criaturas vivientes, los seres humanos, poseemos la espiritualidad rica, pura y refinada del cáliz en nuestra sangre y carne. Es un sabor inolvidable e inigualable. Ante este pasaje, Dorothy cerró bruscamente el librito, respirando con dificultad. Su mirada se posó en la tenue huella en forma de cáliz en la portada, con expresión extremadamente seria. Dorothy aún procesaba lo que acababa de leer. Tras un momento, volvió a abrir el folleto y lo examinó. No contenía ningún método detallado para alcanzar el más allá. Cada página estaba llena de palabras garabateadas e inclinadas que repetían la frase «Alabado sea el cáliz de sangre». Dorothy no le encontraba sentido. Tras examinarlo detenidamente durante un buen rato, finalmente comprendió el verdadero significado oculto entre líneas. Todo el folleto trataba sobre comer gente. Sí, en el sentido más biológico, canibalismo. Tras el prefacio, el resto del folleto detallaba cómo extraer la espiritualidad del cáliz de la sangre y la carne humanas. En resumen, era una guía sobre el canibalismo. Cómo matar, cómo preparar el cuerpo, cómo comer, cómo desangrar, cómo descuartizar, cómo deshuesar. ¿Qué partes del cuerpo son más ricas en espiritualidad? ¿Qué partes son espiritualmente deficientes? Incluso incluía materiales complementarios para la preparación. A pesar de su pequeño tamaño, el folleto estaba repleto de información. Incluso contenía numerosas ilustraciones,
lo que provocó en Dorothy una profunda náusea al leerlo. Se trataba, sin duda, de un culto caníbal. En ese momento, Dorothy finalmente comprendió a grandes rasgos la misteriosa organización y la supuesta espiritualidad del cáliz. No pudo evitar sentir un inmenso alivio al no haber sido capturada por Edric en aquel entonces. Aunque todavía no sabía qué propósito tenía pensado la organización para ella, estaba claro que caer en manos de un culto tan caníbal le habría garantizado un destino sombrío. Uf. Parece que este mundo es mucho más peligroso de lo que imaginaba, murmuró Dorothy con un suspiro. Empezaba a comprender por qué el gobierno de este mundo necesitaba una agencia como la Oficina de la Serenidad. Esos cultos caníbales eran organizaciones terroristas totalmente antihumanas. La supuesta espiritualidad del cáliz era ciertamente sangrienta y aterradora. Dorothy se preguntaba si existían otros grupos que persiguieran el cáliz en este mundo y, de ser así, si también recurrían al canibalismo. ¿Había personas u organizaciones que también persiguieran otros tipos de espiritualidad? Reprimiendo su repulsión, Dorothy empezó a hojear el folleto caníbal que tenía en las manos. Casi al final, encontró algunos pasajes escritos específicamente para Edric. A estas alturas, ya deberías tener una idea general de nuestro gran camino, ¿verdad? Seguro que ya estás deseando unirte a nosotros, pero no te apresures. Para alguien como tú, que posee un artefacto místico, goza de cierto estatus social y ha completado con éxito una prueba importante para la organización, tenemos una recompensa adicional, como te prometimos. Abre la pequeña caja que está dentro del cofre, la recompensa está allí. Dorothy se quedó paralizada un instante al leer esto, luego volvió la mirada hacia la caja de madera que aún estaba dentro del cofre. Tras pensarlo un poco, la trajo delante y la abrió. Lo que vio dentro hizo que Dorothy respirara profundamente. Dentro de la caja había un pequeño frasco de vidrio sellado. El frasco contenía un líquido rojo oscuro, y dentro del líquido flotaban 3 dedos humanos adultos cercenados, cuidadosamente cortados. Azote. Dorothy susurró suavemente, su mirada se desvió hacia una nota que yacía junto al frasco de vidrio. La tomó y comenzó a leer. La nota contenía una explicación del contenido del frasco. Estos 3 dedos son fruto de un profundo ritual. Cada uno contiene la espiritualidad concentrada del cáliz, extraído de 3 humanos adultos. Son un recurso espiritual excepcional y de alta densidad. Consúmelos todos y la espiritualidad del cáliz en tu interior alcanzará el nivel requerido. Luego, ven a Iwint a buscarnos. Realizaremos el ritual de ascenso, permitiéndote avanzar a la etapa inicial del camino del cáliz, el sediento. Esto marcará tu entrada al más allá, tu transformación en aprendiz y tu iniciación oficial como uno de nosotros. Tras leer la nota, Dorothy guardó silencio. Luego volvió la mirada hacia el frasco de vidrio dentro de la caja, observando los dedos humanos empapados en el líquido rojo oscuro. Si como estos 3, podré ir al más allá. Dorothy pensó para sí misma, mientras su reflejo la miraba desde la superficie del frasco de vidrio.